Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo y también mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Siento compasión de la gente. Este milagro de la segunda multiplicación de los panes se lleva a cabo en tierra pagana. Jesús lo realiza en favor de quienes vienen de lejos y pone de manifiesto su gran compasión por la multitud hambrienta. Tal gesto del Señor integra como espontánea y maravillosa consecuencia el generoso ofrecimiento del pan material y del pan espiritual. Desde siempre la comunidad cristiana ha sabido compartir complementariamente la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. A ellas habrá de unirse la práctica de la caridad. Sabemos que no hay un lenguaje entre los hombres que pueda hacer justicia a la maravillosa forma en que Dios se nos manifiesta. Sin embargo, buscamos poner en palabras lo que nuestro corazón experimenta, por imperfectas que éstas sean. ¿Y qué es lo que esas palabras nos comunican en este pasaje evangélico? La traducción en español desafortunadamente eclipsa la belleza del texto. Jesús aparentemente dice: me da lástima de esta gente. En realidad, la expresión que el evangelista empleó en este versículo particular es muy diversa. En latín, el vocablo miserior, que quiere decir siento misericordia. En el griego original, la palabra eplagnisomai significa estoy sintiendo compasión. Así, no se trata de una emoción cualquiera y pasajera, sino de una compasión misericordiosa. Esto es, un sentir que conmueve hasta las entrañas, que llega a lo más hondo del corazón. Jesucristo no sintió misericordia, la siente aquí y ahora. ¿Por qué enfocarnos en esto? Porque se trata de una interesante lección de lenguas clásicas. ¿Será esto? Me pregunto. ¿Solamente es una lección de lenguas clásicas? Definitivamente no. Contemplemos los ojos de Jesús. Notemos cuán tierna es su mirada al pronunciar estas palabras. Consideremos cómo realmente se estremece todo su ser al darse cuenta de la necesidad de tantas personas. Más allá de las abstracciones, hay historias de carne y hueso, rostros que nos interpelan. El verdadero milagro que nos narra este pasaje no solamente es el de unos panes, que se aborda, y unos peces que se multiplican, sino el del hambre espiritual de la humanidad que queda saciada después de estar con Cristo. Pero hemos de partir del hecho: Jesús les da de comer. Solo ahora podemos entender que acoger en verdad a una persona no significa sentir lástima por su situación. Tampoco es sinónimo de experimentar una compasión superficial ante sus circunstancias. Es más, y sobre todo es más bien dejar
que la necesidad real de esa persona se clave como una espina en lo más íntimo de nuestro ser, de tal forma que su bien se convierta en nuestra prioridad. Así, en sujeto plural, este es el amor genuino. Tengamos también en cuenta que estamos ante una prefiguración de la Eucaristía, porque el único que puede saciar el hambre del hombre es el pan eucarístico, es Jesús mismo. Tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo. Es su cuerpo el que nos da la vida eterna, lo que todos andamos buscando, pero no hemos encontrado porque mucha gente no ha caído en la cuenta que en la Eucaristía Jesús se nos da como alimento de vida eterna. Este es el amor más genuino. Lo demás es mera artificialidad endulcadora. Por eso pidámosle a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, que nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica en el Evangelio de hoy. Es el recorrido de la fraternidad, que es esencial para afrontar las pobrezas y los sufrimientos de este mundo, especialmente en este momento grave y que nos proyecta más allá del mundo mismo, porque es un camino que inicia en Dios y a Dios nos vuelve. Pero ahondemos en la misericordia. Dios nos mira con misericordia, no con lástima. El texto así lo dice, pero ya hemos enfatizado y explicitado el sentido de la palabra. El Evangelio, por lo tanto, nos cuenta la multiplicación de los panes y los peces para atender el hambre de la multitud que sigue a Jesús y le escucha. Hay hambre de Dios en el mundo, sí la hay. Hay hambre en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en las comunidades rurales, en las serranías, entre los grupos indígenas, entre las comunidades más marginadas que andan en búsqueda de algo que dé sentido a su vida, y muchos lamentablemente lo encuentran o lo buscan erróneamente en el alcohol, que los esclaviza más, en la droga, en el sexo y en tantas formas que degradan la dignidad humana. Es importante que hoy escuchemos la palabra a Jesús para que lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos. Por ello el evangelista Marcos resalta varios aspectos interesantes para la catequesis de sus comunidades. Jesús es una persona humana, sensible, que siente lástima. Dice literalmente el texto, aunque ya hemos explicado, misericordia. Miseri, la miseria, nuestra miseria humana, y concordia, el corazón. Dios se apiada de nuestra miseria, de nuestras necesidades, y se preocupa por los que le siguen, no solamente por la gente de su tiempo, sino por nosotros que somos contemporáneos a Él por la fe. Si los despido a su casa, se van a desmayar. Y en la conexión entre el Jesús humano y el resucitado, Marcos remarca esa categoría humanitaria de Jesús. Es un Jesús compasivo, misericordioso, solidario, que mira la realidad y el sufrimiento de las personas cercanas. Por otro lado, en este relato, Jesús pone a prueba la fe de sus discípulos. ¿De dónde se puede sacar pan aquí, en este despoblado? No sabemos en qué consiste el milagro en sí, pero queda claro el mensaje simbólico que tiene. Lo importante es tomar conciencia de compartir, de acompañar las necesidades tanto materiales como espirituales de los seguidores de Jesús. Jesús sacia el hambre más profunda y las necesidades de todos los presentes. Otro aspecto importante de este relato, que es la segunda multiplicación de los panes que nos cuenta Marcos en su Evangelio, es la prefiguración de Jesús como nuevo Moisés. Al igual que Moisés les dio el maná en el desierto, Jesús nos deja un alimento de esperanza y confianza que luego se celebrará en las primeras comunidades en la celebración de la Eucaristía. Jesús va a ser el pan que nos da como alimento espiritual y sacramento de nuestra fe. El maná que baja del cielo para cubrir nuestras necesidades y colmar nuestras esperanzas. Y como el maná en el desierto, Jesús se nos da con superabundancia. Sobraron
y llenaron 7 canastos. Es un signo de la mesianidad de Jesús. Marcos está recordando y dando sentido a la celebración de comunión y fracción del pan que celebraban cada día en las comunidades primitivas. Jesús, que miraba con misericordia a sus seguidores, con mayor misericordia nos reúne en la comunión de su carne y de su sangre en nuestras celebraciones eucarísticas. Comamos el pan de Jesús con el mismo sentido solidario y fraterno, con la misma sensibilidad humanitaria que Jesús sentía por los que le acompañaban. Por ello, profundas las palabras, siento misericordia, compasión de esta gente. Es el corazón de Jesús que nos ama. De Jesús hay cosas que podemos y debemos copiar, que debemos seguir, imitar, y otras que no están a nuestro alcance, a no ser que Él nos las regale. El Evangelio de hoy nos recuerda la actitud de Jesús ante la gente que le seguía y que se encontraba en situación de debilidad, y si los despido a sus casas, se desmayarán, como lo hemos ya comentado. Siento compasión de esta gente. Jesús los vio con ternura. Jesús tenía entrañas de compasión y motivado por ellas, no se cansó de hacer el bien a todos los que se acercaban a Él, y como era Dios y tenía poder para ello, en esta ocasión multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la desfallecida multitud que le seguía. Nosotros damos de comer a los demás. Nuestra palabra puede ser un alimento cuando damos una palabra de esperanza, de alegría, cuando motivamos, cuando cuestionamos lo que aparta a la gente de la salvación, cuando vemos con esperanza la situación y compartimos, cuando hablamos con cariño a nuestros seres queridos, cuando los estimulamos, cuando los motivamos a seguir adelante, cuando presentamos u ofrecemos nuevas perspectivas según el plan de Dios para que la sociedad, la familia, la parroquia, la comunidad religiosa no se aparte del proyecto, del plan salvífico de Dios para cada uno de nosotros, y así construyamos el reino de Dios aquí y ahora. Está a nuestro alcance tener las mismas entrañas de misericordia y de compasión que Jesús, y desde ellas hacer también nosotros todo el bien que nos sea posible a nuestros hermanos. No nos es posible de manera ordinaria multiplicar los panes y los peces, a no ser que de un modo extraordinario nos dé el Señor ese poder, pero sí podemos luchar para que el hambre y otros males desaparezcan de nuestro mundo. Podemos compartir nuestros alimentos, si tenemos esa posibilidad, compartir nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestra sonrisa, el saludo, la amabilidad, compartir los dones que Dios nos da. ¿Qué son 7 panes para alimentar a 4,000? Hay 4,000 personas que tienen necesidad de alimentarse y lo único que hay son 7 panes. Qué penosa situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación ante tanta violencia, ante tanta inseguridad, ante tanta crisis, desolación, tristeza por falta de trabajo, por enfermedad, por falta de salarios justamente remunerados? ¿Qué vas a hacer tú ante esta situación? Por falta de laicos que se comprometan, por falta de ambientes propicios para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para las familias, por industrias y por ideologías perniciosas que pueden destruir las buenas costumbres de nuestra sociedad. Por ello, esta imagen es real, es una imagen de nuestra pequeñez y de nuestro ser hechos de barro. Nos sentimos impotentes, imposibilitados ante tantas injusticias y ante tantos retos y desafíos. ¿Cómo dar de comer a tanta gente? Esta imagen es una verdad sobre quiénes somos. 7 entre 4,000. Esta es nuestra realidad de criaturas ante el Creador. Es la realidad de nuestros méritos ante los méritos de Cristo, de nuestra fuerza ante la fuerza de Dios. ¿Y por qué seguimos confiando más en nuestros méritos y solo en nuestra fuerza?
es inútil, es ilógico, es ridículo, pero lo seguimos haciendo. ¿Qué hacer? Dejar a Dios ser Dios. Jesús tomó los 7 panes, los discípulos le dieron los 7 panes, confiaron en Él. Para esto vino Jesús, para salvar, para curar, para alimentar, para convertir, para consolar, para alimentar. Es Él quien salva a través de nuestros 7 panes, de nuestra fragilidad. Démosle lo nuestro para que lo transforme, confiando en que puede y quiere. Entreguémosle aquello que más nos pese y pongámoslo en la cruz que está cargando hacia el Calvario. Dejemos que Dios lo cargue. Contemplemos a Cristo cargando el peso de nuestras dificultades con sangre y sudor. Démonos cuenta de lo comprometido que Él está en cada uno de nosotros y con nuestras cosas, y dejémonos tocar por su amor hacia cada uno de nosotros. Por ello, vivir la comunión con Cristo es otra cosa distinta que permanecer pasivos y ajenos a la vida cotidiana, a la vida parroquial, a la vida laboral, a la vida sociopolítica. Por el contrario, nos introduce cada vez más en la relación con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, para ofrecerles la señal concreta de la misericordia y de la atención de Cristo. Mientras nos nutre de Cristo, la Eucaristía que celebramos nos transforma poco a poco también a nosotros en cuerpo de Cristo y nutrimiento espiritual para los hermanos. Jesús quiere llegar a todos, para llevar a todos el amor de Dios. Por ello convierte a cada creyente en servidor de la misericordia. Jesús ha visto a la muchedumbre, ha sentido compasión por ella y ha multiplicado los panes. Así hace lo mismo con la Eucaristía, y nosotros, creyentes que recibimos este pan eucarístico, estamos empujados por Jesús a llevar este servicio a los demás con su misma compasión. Este es el camino. Pero, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Concluimos nuestra reflexión con la meditación de la primera lectura tomada del libro del Génesis. ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Queramos oírlo o no, nuestras transgresiones a la ley de Dios tienen siempre unas consecuencias que desajustan la armonía y el orden con el que Dios nos ha creado y recrea en cada instante. Pero ante nuestras caídas, Él sale siempre a nuestro encuentro. Si nos fijamos en el texto bíblico, es Él el que toma la iniciativa de restablecer el diálogo con el hombre, la comunión con Él, y comienza a hacerle preguntas. Ante el mal que cometemos, es Él el que aviva nuestras conciencias para que lo reconozcamos y volvamos a Él. También ante nuestras necesidades, es Jesús el que toma la iniciativa, como vemos en el Evangelio de este día. Siento compasión de la gente. Mandó que la gente se sentara en el suelo y comieron y se saciaron. Jesús siente compasión de la gente necesitada, en este caso de comida, solo hambre de pan. Jesús ve, percibe, se da cuenta, no es indiferente ante nuestras carencias, siente compasión y después actúa en consecuencia. Y yo percibo mis propias carencias o necesidades y las de mis hermanos. ¿Qué siento ante ellas y qué hago al respecto? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.